vamos a empezar, ¿no? con varios temas. Nada más recordar que Fausto nos acompaña de Continuum Soluciones. Si nos puedes platicar un poquito ustedes quiénes son. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Soy Fausto Morales, el contador Fausto Morales. Venimos de la firma nombrada Continuum Soluciones Contables y Fiscales. Somos una firma de consultoría en inversiones, en riesgos, en cuanto a información financiera y en fiscal, ¿no? Entonces, pues tenemos ya 10 años en el mercado y bueno, pues con cierta experiencia en todos estos ámbitos, ¿no? Perfecto, pues súper bien. La verdad es que creo que ha sido muy útil la información y pues ahorita sobre todo estaríamos reforzando, ¿no? La información que dimos, que nosotros buscando alternativas para ser atractivos para nuestros clientes, hicimos este convenio con una SOFOM, ¿no? Que es una institución financiera y es la que nos ayuda para poder hacer esta retención del 1.45 que es sobre el capital, a diferencia del sistema financiero que es sobre ganancias. Y bueno, puede no ser tanta la diferencia, a lo mejor suena muy grande, ¿no? Vamos a ver si hay una buena diferencia, no, quizá no es la que se imaginan, pero con este ejemplo ya queda más claro. Entonces, pues esto es cuando surge M2Crowd, ¿no? Que no había una regulación como tal para una plataforma como la nuestra y probablemente cambiará ahora con la regulación. Correcto. Evidentemente M2Crowd estructuró un esquema corporativo donde incorporó una SOFOM. El tema de la SOFOM, pues evidentemente por ley, forma parte del sistema financiero, es una sociedad vista como parte del sistema financiero y yo creo que en este sentido, pues yo creo que debe dar mucho más tranquilidad al inversionista. ¿Por qué? Pues porque está regulada por la comisión, ¿no? No desacreditamos otro tipo de esquemas que no los conocemos tanto, habría que analizar cada uno obviamente, pero bueno, si no están estructurados de esta manera, pues forma parte del sistema no financiero y en estricta teoría no los regula nadie. A partir de la nueva ley FinTech se supone que están subiendo a todas estas empresas a la nueva regulación, ¿no? En este momento todas están en proceso de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por lo tanto, pues quiero pensar que van a formar parte del sistema financiero, ¿no? Ok, y sí, justo nada más para puntualizar, esto que mencionas de que estamos regulados en sí no es bajo la ley FinTech aún, o sea, no es como una institución de tecnología financiera, pero de algún modo estamos apoyados por una regulación a través de esta operación de la SOFOM con la que hacemos esta Así regulación. es, mientras no salga la resolución, no salga prácticamente las reglas del juego, pues todavía nos sigue regulando, por lo menos en este momento, la regulación del sistema financiero, ¿no? Perfecto. Ok, pues si te parece, pasamos al ejemplo y nos ayudas a explicar cómo aplican los dos casos y vamos ya a otras preguntas. Perfecto, me parece muy bien. La vez pasada hicimos un ejemplo muy similar, nada más lo que hicimos fue actualizarlo básicamente con la nueva tasa de retención, ¿correcto? Okay. Sí. Entonces, partimos de que el capital que vamos a pensar que metemos $1,000,000 a M2Crowd, ¿sale? La tasa de interés del año es del 20%. Vamos a pensar que el dinero lo invertimos el 1 de enero de este año, ¿correcto? Entonces, al final del año, si mantenemos la inversión hasta diciembre, el interés que nos van a pagar sería de $200,000, es decir, el 20% sobre el $1,000,000, ¿correcto? Esa digamos que es la parte financiera. Ahora, la parte fiscal es, la nueva tasa es del 1.45%, ¿correcto? Recordar nuevamente que este 1.45 aplica sobre el $1,000,000, el capital invertido. Así es. ¿De acuerdo? Entonces... Sí, o sea, nuestra flechita debería estar hasta arriba, hasta capital exactamente, invertido. ahí la flechita está un poquito chiquita. Pero bueno, lo vamos explicando. Entonces, si aplicamos el 1.45 sobre el $1,000,000, el ICR retenido del año es de $14,500, ¿correcto? Hasta aquí tenemos un interés de 200 y tenemos un ICR de 14,500. Todo esto en términos anuales. ¿Cuánto yo voy a recibir si pensamos que me lo pagan en diciembre del 2020?
pues 185,500 pesos, es decir, 200 menos 14,500, ¿correcto? ¿Cuánto es el retorno al final del año pensando que me regresen el capital más el interés? Pues el millón más 285,500. Ya, eso es el neto. Eso es en teoría el neto. ¿Cómo funcionaría este esquema? Lo platicamos la vez pasada, también lo retomamos un poco. ¿Qué es lo que va a suceder? A mí ya me retuvo M2Crowd 14,500 pesos, ¿correcto? Ese sería el impuesto que a mí me retuvo en el año. ¿Qué es lo que yo voy a declarar? Y de hecho voy a declarar ya muy próximamente. Cabe mencionar, entre paréntesis, las personas morales en marzo, las personas físicas en abril. ¿Qué es lo que yo voy a declarar? Por una parte voy a declarar el interés pagado. En términos fiscales, este interés nosotros lo conocemos como interés nominal, ¿correcto? Serían los 200,000 pesos. ¿Vas ¿sí? a declarar tú como inversionista? Como inversionistas, 200,000 pesos. Por ahí nos van a preguntar, o ya nos preguntaron, oye, ¿esta información yo ya la voy a encontrar en mi declaración anual precargada? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque M2Crowd ya se encargó de declarar el interés y el impuesto que te retuvieron en el año. ¿Sale? Okay, entonces, a lo largo de tu inversión este año no tienes que preocuparte de declaraciones mensuales, nada por el estilo, hasta final de año. Entonces sí, vas a ver cargada ahí tu declaración. Así es. Constancia. Vamos a pensar que tenemos otros regímenes fiscales, ¿no? Si resulta que es el único ingreso que percibimos, nos dan chance de que si el interés del año fue hasta 300,000 pesos, lo que me hayan retenido lo puedo dejar así y ya no tengo que presentar nada. Tengo esa opción, pero solamente aplica para las personas que no tienen otros ingresos. Si yo tengo otros ingresos por otros regímenes, sueldos y salarios, a lo mejor por ahí rento un departamento, a lo mejor también presto mis servicios profesionales por aparte, etc. Ahí sí lo voy a tener que declarar, ¿correcto? O puedo declararlo también si quiero, también no me limitan a no presentar, ¿correcto? Sí, que todo esto ya, el detalle de en qué esquema estás y todo lo tenemos en la primera parte de este webinar. Así es. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y ahí ven para cada caso, ¿no? Si ganas más de 400,000. Y ahí sí ya yo les diría que evidentemente se tienen que asesorar, ¿no? Para que su declaración anual pues esté lo mejor presentada posible, ¿no? Entonces esta información estaría ya precargada y por ahí también hay un dato muy importante. Sí se reporta el interés nominal, que serían los 200,000 pesos, pero realmente en la declaración anual sobre el ingreso que se va a declarar es sobre el interés real. Ya lo habíamos comentado la vez pasada. El interés real simplemente es el interés neto de inflación. Sí, ya descontándole la inflación. ¿Sale? Que puede que te toque hasta negativo según el tipo de inversiones que hayas. A lo mejor, este tipo de inversiones no lo creo porque una tasa del 20% está muy por arriba de la inflación. Pero en otro tipo de inversiones que a lo mejor su tasa es un poco más baja, pues hasta te puede tocar, en lugar de tener realmente interés real, vas a tener pérdida real, ¿no? Es decir, que lo que te pagó la institución financiera fue por debajo de la inflación, ¿no? Entonces en la anual es lo que vamos a subir. Esa información también M2Crowd ya se encargó de reportarla. ¿Correcto? Sí. Y evidentemente esto ya va a aparecer en el anual. M2Crowd ya se encargó de ello. Ahora bien, por el otro lado está la parte del sistema no financiero. Realmente la idea no es meternos mucho en este esquema. Es otro régimen fiscal realmente. Es más complejo y prácticamente implica como el prestar dinero a ciertos particulares o tratos entre particulares. Por ahí nos dice la ley que también pues, es al extranjero y todo este rollo. Es más complejo, requiere más trabajo por parte de ustedes, porque en el caso del sistema financiero pues prácticamente nos lo hace M2Crowd, ¿no? Ok, el sistema inversionista sí tiene que hacer algo adicional tendría que presentar hasta sus pagos provisionales y determinar su ajuste. O sea, ahí sí puede ser, no al final del año. No. Ahí sí tienes que estar ahí sí, el que recibe el interés, el que recibe el ingreso, es el que va a tener que declarar, ¿sale? Entonces prácticamente tiene que hacer sus propios cálculos.
Hace como una mucho, factura. así es. Tiene que facturar, el interés que percibe es un ingreso, va a tener que facturar y ese interés aparte tiene IVA. Entonces, es un rollo más complejo, ¿correcto? Pero bueno, el ejemplo, nada más para que vean un poco las diferencias, es partiendo de que prácticamente son las mismas cifras, nada más la diferencia está en la tasa de retención. Como decíamos, prácticamente es 20%, pero 20% sobre el interés pagado, sobre los 200,000 pesos, ahí tiene la flechita. Ahí no es sobre el capital, ahí No. es sobre la ganancia. Así es una tasa más alta, pero entonces evidentemente la base que utilizamos es menor. Entonces, sería el ICR que nos retendrían en el año sería de 40,000 pesos, es decir, el 20% sobre los 200,000 pesos. ¿Correcto? Esa es la retención. Así es. Como les comentaba, este tipo de intereses llevan IVA. Entonces, si yo percibo 200,000 pesos, tengo que hacer una factura por 200,000 pesos más IVA, es decir, 32,000 pesos. No siempre. Habrá veces. Hay que ver en cada Ahí caso. depende. Hay que ver cada caso. En La general, plataforma, el proyecto. a lo mejor si es al extranjero, etcétera, etcétera. Pero en general aplica de esta manera, ¿correcto? Ok. Aquí le pusimos. Perdón, Bueno. o sea, te pagan ese IVA, pero finalmente lo Pues vas a regresar. tú lo tienes que pagar al SAT. O sea, el IVA no es mío, a mí me lo trasladaron, yo lo tengo que enterar al SAT en mis declaraciones. Por eso tenemos este interés neto donde no estaríamos contemplando aquí No. en el ejemplo. O sea, tomen en cuenta que el IVA y en general, para cualquier régimen que lleve IVA, el IVA no es nuestro. El IVA nos lo vamos pasando todos. Es un impuesto traslativo. Ese es el concepto correcto. Entonces, si en este caso resulta que yo recibí 200,000 pesos más IVA, mi ingreso es de 200. Los 32,000 pesos se los tengo que pagar al SAT. De acuerdo. No son míos, ¿correcto? Entonces, en términos netos, el interés neto de impuesto que yo recibo pues son 160,000. Ok, ¿Sí? Es decir, 200 pues menos el ICR retenido. de acuerdo. Estos ICRs, en ambos casos, estos ICRs yo los voy a poder utilizar en mi declaración anual. Son la cuenta de mi impuesto anual. ¿Sale? O sea, es decir, en términos técnicos, son impuestos acreditables. ¿Sale? O sea, no es como tal un impuesto perdido ni es dinero perdido. Lo puedo utilizar en mi anual. ¿Correcto? Entonces, yo ya he pagado parte de lo que voy a declarar en la anual. Esa es la idea. ¿Correcto? ¿Cuál es el retorno en este caso? En términos también netos, pues bueno, ese es el millón más los 160,000 pesos. Ok, que también, bueno, a diferencia de algunas plataformas, nosotros no cobramos comisión al inversionista, entonces ahí todavía podría ser un poco menor con esos Digo, gastos. ya volvemos a lo mismo, ya el esquema corporativo, si hay fintechs que resulta que utilizan que cobran una comisión al inversionista, bueno, pues también se vale, y esa comisión en estricta teoría pues se la tendrían que facturar al inversionista porque para él pues, es un gasto, es una comisión, ¿no? Que le cobran. Ok, entonces vamos a ver qué dudas hay para Claro, darle tiempo por a favor. esta parte porque luego llegan muchas. ¿Por qué en el caso del sistema financiero los 160,000 dice sin IVA? La ley del IVA las exenta, así de simple, por formar parte del sistema financiero. Es un beneficio adicional. Es una exención. Bien. Dice, o sea que serían 160,000 más los 32,000 de IVA, yo recibiría 192,000 por la inversión. O sea, así es lo que tú recibirías al cobrar tu factura. ¿Sale? Pero toma en cuenta que los 32,000 pesos no son tuyos. Los debes. Se los tienes que pagar al fisco. Tal cual. O sea, no hay como. Bueno, si tienes gastos y así, entonces a lo mejor vas a Podrías poder utilizar bajar. IVA de tus gastos y bajarlo. Pero bueno, en principio, esos 32,000 pesos son del SAT. No deberías tampoco contar con ellos. Exacto, ni los toques. Va. Sistema no financiero sería como el de 100 ladrillos o las fibras. Pues sabes que hay varias fintechs, ¿no? Y no sabemos. Bueno, es que el sistema financiero, pues ahora sí que considera que el sistema financiero pues son bancos, SOFOMS, aseguradoras, fondos de inversión, bueno, operadoras de fondos de inversión. O sea, todo este esquema de instituciones como bancarias, financieras, ¿no? Todo lo que no quepa ahí es sistema no financiero. Así de fácil, así de sencillo. Fibras. No lo sé. Okay. Eso habría que analizarlo porque a lo mejor
pues hay que ver cómo está, volvemos a lo mismo, el esquema corporativo. Sí, que es un fideicomiso, pero pues, puede que sea financiero, puede... Pero ¿quién administra el fideicomiso? Ok. Correcto. Ahí es donde, tenemos que entrar en un tema de análisis, no podemos, como, bueno, fibras, puede ser, puede no ser. Ok. ¿Mm? Si me cobran ISR por el capital más interés, pero la inversión corre por más de un año, ¿qué cambia en el segundo o siguientes años? Ok, a ver, esta pregunta yo creo que es muy importante. De entrada hay que dividir por ejercicios fiscales, ¿no? Entonces, si en el ejercicio fiscal resulta que generaste interés, tú vas a declarar sobre lo que te hayan pagado de interés en ese año, ¿sale? Me queda claro que la inversión a veces es mayor a un año. Bueno, pues entonces, si se va al año siguiente, pues entonces te van a aplicar las reglas de ese año. Estamos hablando de la misma inversión. Entonces, aunque sea la misma inversión del 2020, bueno, pues los intereses que te paguen de esa misma inversión que viene del 2019, vas a aplicar el 1.45. O sea, digamos que yo invertí en un proyecto de M2Crowd con pagos trimestrales de ganancias y lo hice en julio. Entonces ya por septiembre estaría recibiendo mi primer pago. Así es. Y ahí me aplicó el 1.04. Así es. Ahora que recibo el siguiente pago en 2020, Ajá. aunque sea con 2 meses del 2019, No ya estaría ese pago completo aplicado. Así es. ¿Por qué? Porque el ingreso lo percibí en el 2020. Para efectos legales, el momento de generación del ingreso fue en el 2020. Entonces me aplican las reglas del 2020. Yo como asalariado que no emito CFDIs, ¿cómo debo hacer con los préstamos de sistema no financiero? Ok. 1. Te tienes que dar de alta bajo el régimen de los demás ingresos. Y en función de pues, los tipos de préstamo que estés realizando, es lo que vas a tener que hacer, ¿no? En términos generales, si tú le estás prestando a personas físicas o personas morales también, residentes en México, vamos a partir de ahí, pues es lo que decíamos. O sea, vas a tener, cuando te paguen tu interés, le emites tu factura masiva, eso lo vas a tener que declarar. Si tu ingreso es frecuente, vamos a decir mensual, que te estén pagando tus intereses, tú vas a tener que presentar declaraciones mensuales. Pero aquí él dice que no emite CFDIs. Lo va a tener que hacer. Entonces, además de que ya tienes el régimen de asalariado, vas a tener que dar de alta el régimen de los demás ingresos y expedir tus CFDIs. En teoría, la persona que te está pagando, pues te debe de pedir su CFDI, ¿no? Si no te la pide, de todas maneras lo tienes que emitir. Entonces, digamos que yo estoy invirtiendo en plataformas de préstamos y ya a la hora de hacer mi declaración anual, ahí me va a salir como esta parte de también tienes que declarar. En teoría debiera ser así. Y no puedo presentar la declaración si no hago esa. No, porque en tu anual lo que pasa en tu anual es que la información en este tipo de esquemas, tu información la cargas tú mismo al expedir tu CFDI y al presentar tus declaraciones mensuales o bimestrales o como sea, ¿no? O sea, también está muy padre que nos estés platicando cómo aplica, pero pues también en ese caso sí tendrían que acercarse con la plataforma con la que están invirtiendo a tener esa información, porque realmente nosotros decir, oye, tú no emites CFDIs, debes hacer o no debes hacer, en nuestro caso no es... No. El caso de M2Crowd es completamente distinto, es mucho más sencillo, es mucho más práctico para el inversionista, y en estos casos yo creo que sí necesitan la asesoría de un contador. Okay. Seguramente no con acercarse a la plataforma y que les expliquen cómo aplica. La plataforma a lo mejor les va a decir, pero no se las va a hacer, ¿no? Porque la obligación no es de ellos, la obligación es de la persona que presta. Es el contribuyente. Y lo mismo, recomiendas para el caso de invertir en M2Crowd, tener un contador. Sí, sobre todo porque a lo mejor el hecho de tener un contador les da la parte de que pueden optimizar su declaración anual, ¿no? O sea, a través de gastos personales, ¿sí me explico? Estos gastos personales, a lo mejor hay unos que los pueden deducir en su anual y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor pueden ser susceptibles a una devolución, ¿no? De acuerdo, muy bien. Otra pregunta es, sé que se declara el interés si supera el 10% de los ingresos totales. ¿Es cierto? No. Bueno, en realidad no sé bien a qué te estás refiriendo, pero en realidad la regla es
Si superas los 300,000 pesos, estás obligado a presentar tu declaración anual de declarar. Si es menor a 300,000 pesos, perdón, ya nos dijeron que son 400, ya se actualizó la cifra. Puedes dejarlo como, tus retenciones las puedes dejar como pagos definitivos. 400,000 pesos de ganancias por Antes lo que de sea, impuestos. sea sueldo, Sí. inversiones, ganancias de cualquier. Exacto. ¿Sale? ¿Y tiene que ser combinado o puede ser, o sea, simplemente de ganancias de inversión ya tienes que presentar, ¿no? Sí, no estamos hablando de ganancias por intereses nominales. Dice, buen día. Si yo soy asalariada y aparte genero recibos de honorarios e invierto con M2Crowd, mis gastos como profesional independiente y mis deducciones personales restan a mis impuestos por pagar de los 3 ingresos. Gracias, excelente información. Está un poco confusa la pregunta. Mis deducciones personales restan a mis impuestos por pagar de los 3 ingresos. Bueno, cabe mencionar aquí que cada régimen fiscal tiene sus propios gastos, ¿sale? Quitando sueldos y salarios que no tiene gastos realmente, no le permiten deducir gastos, cada régimen tiene sus propios gastos, ¿sale? Sueldos, intereses tampoco tiene porque te retiene, partimos de que estamos en el sistema financiero. Entonces, si yo tengo otro tipo de ingresos, a eso les puedo restar mis gastos que son propios de la actividad, ¿sale? Ahora bien, en mi anual tengo gastos personales que efectivamente le puedo deducir a todo, ¿sale? Pero son otro tipo de gastos, los conocemos como deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales en términos generales? Bueno, pues pueden ser los gastos médicos, dentales, pueden ser los seguros de gastos médicos. Las colegiaturas no son una deducción como tal, pero bueno, forman parte de el ahorro a planos personales de retiro y algunos otros. Esas son las deducciones personales, que son las que se pueden restar de los ingresos en general. Ok. Si quisieran contactarte, Fausto, para más detalle, en este caso específico, ¿no? De que se combinan esquemas y todo, ¿en dónde te pueden encontrar? Claro que sí, nos pueden encontrar en el correo fausto@continuumsoluciones.com.mx o al correo veronica@continuumsoluciones.com.mx. Perfecto. También para que Claro, puedan sí. ampliar sus dudas contigo. Dice, todos los que estamos en M2Crowd, ¿nos tenemos que dar de alta en otros ingresos? No, los que estén en M2Crowd se tienen que dar de alta bajo el régimen de ingresos por intereses. Ojo, si vamos a suponer que no has dado de alta el régimen, de todas maneras tu información va a aparecer en el anual y la tienes que declarar, ¿sale? Eso no te exime de la obligación. Ok, perfecto. El tema con los préstamos peer-to-peer, no tienes información fiscal de a quién le prestas. Ok, volvemos a lo mismo. Esto depende mucho de cómo esté el esquema corporativo de las empresas que administran este tipo de préstamos, ¿no? Claro. ¿Ustedes entregan una constancia de retención o solo se carga en el SAT? Ok, la respuesta es solo se carga en el SAT. ¿Por qué? Porque al momento de reportarlo ante el SAT ya no se genera la obligación de emitir constancia. Ya no están obligados a emitir constancia. De acuerdo, no tenemos la obligación. Si ustedes quisieran que les entreguemos esa constancia, avísenos. De hecho, ayer mandamos en el newsletter con el recordatorio de invitación a este webinar que si lo requieren nos avisen. Pero no se va a entregar. No es una obligación fiscal como tal. De entrada, sí. De ese compensatorio de los CFDI, tengo que expedir CFDI por cada pago que me haga un acreditado, pero ¿es sobre el total del pago o bien sobre los intereses? Los intereses. Porque parte del pago supongo que lleva capital, entonces pues el capital es tuyo, nada más es el interés. Si vivo en Estados Unidos e invierto en México, ¿cómo le hago para pagar mis impuestos correspondientes en México? Dado el caso que no puedo ir en ese momento. Segundo, ¿a partir de qué cantidad de ganancias? Y ya no Se cortó. completo. Bueno, Ya. ¿A partir de qué cantidad de ganancias ya tendría que pagar impuestos? bueno, aquí esta es una situación muy particular
Ya estamos hablando de temas entre países, de residentes en el extranjero, y yo creo que aquí requieres asesoría concreta, porque te pueden aplicar reglas para residentes en el extranjero, te puede aplicar el tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, y yo creo que sí te debes de acercar a un experto. Perfecto. Son todas las preguntas que tenemos, no, todavía más. A ver, hasta donde sea, si estás en sueldos y salarios y los ingresos por intereses no superan el 10% del total de los ingresos, se pueden declarar como otros ingresos sin problema. También muy similar a otra que yo. Sí, muy parecida. Yo creo que aquí hay una revoltura de conceptos, pero en realidad va muy relacionado con lo que acabamos de decir, ¿no? El tope de los 400,000 pesos. Sí, también si nos pueden compartir de dónde escuchan esta información del 10%, estaría bien para revisar, claro, ¿no? Exacto. ¿Dónde han visto esta parte de que superan el 10% del total de los ingresos? Y le mandamos la pregunta a Fausto. Correcto. ¿Cuándo queda reflejada la retención de M2Crowd en línea en el sistema del SAT? Ok. Primer momento, cuando se genere el interés, ¿sale? En el momento en que se genera el interés, es decir, que te lo paguen o que lo reinviertan o que se devengue. Devengue quiere decir que, en términos generales, que está a tu disposición, es decir, que ya los puedes cobrar, ¿no? En ese momento es cuando te deben, en ese mes es cuando te deben de retener, ¿correcto? Y esa retención se entera en el mes siguiente. Por lo tanto, ¿cuándo se verá reflejada? En el mes siguiente. Pero ellos no tendrían como que estar revisando mensualmente. No, de hecho, como tal, no les aparece en el sistema del SAT. ¿Por qué? Porque no hay una factura. Les va a aparecer, bueno, lo mismo les va a aparecer en su declaración anual. Sí, de hecho, o sea, la SOFOM hace esta declaración mensual, claro, a nombre de ellos, ¿no? Como inversionistas. Más bien, la declaración la está presentando M2Crowd y está reportando las retenciones que hizo a ciertas personas, a ciertos RFCs en el mes. O sea, pero es a través de esta SOFOM, ¿no? Se la presenta, pero te va a aparecer ahí más bien esta institución. Claro, o sea, la que va a aparecer como retenedor es la SOFOM. En la constancia también, en la constancia de... Y en la declaración anual. En la declaración. Ok, muy bien. Creo que ahora sí son todas las dudas. Avísenos si tienen alguna otra pregunta, esperamos un minuto para ver si ya quedó todo claro. Esta segunda parte, pues, la idea era entrar en más detalle, ¿no? Y creo que no habíamos mencionado tan específicamente cómo es que funcionaba dentro del sistema financiero, sí habíamos aclarado, y pues finalmente surgieron dudas, ¿no? De cómo es que es parte del sistema financiero, tienen su solicitud. Entonces, bueno, hemos tocado varios temas ahorita que espero que con esto ya estemos llegando a dejar ya muy muy claro toda la parte fiscal, que es un muy buen momento también. Sí, exacto, es justo lo que te iba a comentar. Ya estamos próximos a presentar declaraciones anuales, entonces mi sugerencia es acérquense con los expertos porque pues les pueden ayudar a que sus declaraciones anuales sobre todo estén bien presentadas y que a lo mejor puedan pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por venir por acá nuevamente. Gracias. Esperamos pues estar en contacto igual de cualquier manera si surgen más dudas o más adelante también hacer algún refuerzo, ¿no? de toda esta información, y sobre todo pues ya que tengamos la respuesta y en el momento en el que estemos regulados poder ahora sí aclarar bien a detalle ya cómo aplicarán todos los esquemas nuevos, ¿no? Claro, eso pues propiamente lo dirá la comisión y bueno, pues yo creo que en su momento se le tendrá que dar a conocer a los inversionistas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Por conectarse.